Febrero, el mes del amor. Y también el mes donde la gente se gasta un dineral en flores que se marchitan en 2 días y en cenas sobrevaloradas. Pero también es el mes perfecto para hablar de romance. No del tuyo, que probablemente es un desastre, sino de cómo escribirlo sin hacer el ridículo. Porque si lo haces mal, te van a llover reseñas como o esto es puro cliché. Y te lo van a decir hasta que te replantees la vida. Así que apunta estos consejos y deja de escribir basura. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. 1. ¿Qué carajos es romance en la ficción? Pues es una historia donde el centro es una relación amorosa. No la guerra, no el misterio, no el trauma del prota con su papá ausente. Es el amor. Estúpido. Puede ser entre 2, 3 o los que tú quieras. Rollo poliamor. El punto es que haya amor y no solo lujuria barata. Y que tenga un final feliz o al menos un nos queremos pero con problemas de comunicación. 2. ¿Es obligatorio un final feliz? Joder. Sí que lo es. Y si tus personajes se acaban muertos, separados o con traumas irreparables, no es romance, es una jodida tragedia. Si quieres hacer llorar a la gente, adelante, pero no lo vendas como una historia de amor. Esa moto no se va a vender. 3. ¿Puedo escribir sobre una relación disfuncional? Claro que sí, pero no lo llames romance, sino una clase maestra sobre relaciones de mierda. Si tu historia va de gente manipuladora, celosa y con problemas de dependencia, eso no es amor. Es una futura orden de alejamiento. 4. ¿Romance y erótica son lo mismo? No. A ver, que quede claro. N-O. No. Romance es te quiero. Erótica es te quiero pero sin ropa. ¿Puedes mezclar ambos? Sí. Pero si tu historia solo es una excusa para escribir escenas de sexo, una después de otra, lo que tienes es porno con aspiraciones. Lo cual está bien, pero no lo llames amor. 5. ¿Es obligatorio meter sexo? No. Y deja de pensar con los genitales. Un romance puede ser tierno, puede ser dulce, puede ser picantón o puede ser casto como un convento. Hay historias donde el beso final vale más que 100 orgasmos mal descritos. 6. ¿Por qué hay gente que odia el romance? Pues porque hay idiotas en todos lados. Algunos lo odian porque creen que es literatura menor. Otros porque no soportan ver a personajes felices. Y otros porque han bollado en años. Tu amargura no los deja vivir. Pero el dato frío es este. El romance es el género más vendido del mundo y nadie llora en una bañera llena de billetes. 7. Diferencia entre novela romántica y subtrama romántica. A ver, si la historia gira en torno a 2 idiotas enamorándose, es una novela romántica. Pero si están salvando el mundo, luchando contra demonios y de paso se besan en la página 203, eso es una subtrama. No confundas una cosa con la otra. 8. Si tengo una subtrama de amor, ¿tendría que etiquetar mi novela como romance? No. Y si lo haces, a la hoguera. No seas de esos que etiquetan su novela con 14 géneros porque una vez un personaje comió sushi y eso lo hace cocina ficcional. Si tu novela es un thriller con un poco de amor, pon thriller. Fin. 9. ¿Qué pasa si mi novela mezcla romance con otro género? Pues bienvenido al mundo de los híbridos. Ciencia ficción romántica, fantasía con romance, terror con un beso antes de morir. Todo vale, siempre que la historia equilibre ambos elementos. No vendas algo como terror romántico si hay 300 páginas de sustos y en 2 hay un besito rápido. Y 10. ¿Es obligatorio meter romance en una historia o en una novela? No. Y si alguien te dice que toda historia necesita amor, no sabe de lo que habla. Hay historias de venganza, aventuras,
Y caos puro donde un romance solo metería ruido. Así que si el amor no encaja, ni lo intentes. Y este consejo también vale para la vida real. Ahí lo tienes. 10 consejos brutales para que escribas romance como si tu vida amorosa dependiera de ello. Hazlo bien o mejor no lo hagas. Y recuerda, si tu novela no hace que los lectores se enamoren de los personajes, entonces ni para bono sirve. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en un no hay bloqueo. Tu historia necesita dirección y tú, el videocurso Una historia paso a paso. Transforma ideas en obras literarias, con personajes y tramas que atraparán al lector. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.